Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. El momento es ahora. Telconet Latam. Buenas noches, bienvenidos, son las 22 horas y estamos en vivo para analizar cómo la destitución en la cual se quiere meter el pleno mañana de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Yesenia Guamaní, de la Izquierda Democrática, en realidad es un paso más hacia la conspiración que no le ha funcionado. No existe otra explicación posible de que por proponer una moción que ni siquiera se aprobó, de consultar a la Corte Constitucional si se podía derogar por parte de la misma Asamblea una ley que aprobó sobre materias tributarias, motiva nada menos que destituirla, cuando el presidente Saquicela, que ojalá de paso esté aquí el domingo, ya después le explico por qué no comparece hoy vía Zoom, por haber dicho que la votación no de los que votaron, les que los hicieron votar sí, era un error de ellos y no lo que resultó ahora, no pasa nada. Es decir, una irregularidad gigantesca, comprobada, en la cual existe un informe borrador que luego adulteraron, no merece ninguna investigación. Y ahora a Yesenia Guamaní la quieren sacar por lo que acabo de mencionar. ¿Qué hay en verdad atrás de eso? Nos dedicaremos al tema en los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. (22:02), proseguimos en vivo, no sin antes recordarles a ustedes que nos siguen en YouTube y en Facebook, en Vera a su manera. En Extreme TV Cable, estamos con ustedes a través de Canal 15 de Vito TVO y del mismo Vito TVO, Canal 709, si tienen o prefieren ver en HD, alta definición, High Definition. En DirecTV, en cambio, llegamos a gran parte del país por Canal 194, que es Manavisión. En Manaví, ese canal sale en señal abierta, Canal 9. Y desde lunes, Radio Centro, 101.3 FM, emite este programa también en vivo, en todas sus plataformas, preferentemente para quienes, por distintas razones, están en los vehículos, en las fábricas, en hospitales, en los cuarteles de la policía y prefieren oír radio. Recordado esto, el pequeño detalle que les mencioné al principio, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, estaba confirmado y lo invitó, pero alguna mala interpretación en la comunicación, tanto que lo promocionó en las redes de la Asamblea, le hizo creer que era el invitado central. Aquí invitado central es quien viene al estudio y no quiso participar por Zoom, en donde tiene desde luego mucho menos tiempo. Lo comprendo y lo espero, señor presidente de la Asamblea, el domingo, 22:00 en vivo, porque entre semana usted por sus obligaciones dijo que no podía comparecer. Ahora sí, María Elisa Padilla, bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches con todos. Hoy trataremos la destitución de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, nuestra invitada central, la asambleísta Yesenia Guamaní, que realmente parece más un paso hacia la conspiración en la cual no cesa el Parlamento ecuatoriano. Desde exteriores tendremos vía Zoom las opiniones del asambleísta Dr. Dalton Basigalupo, de Izquierda Democrática, y del constitucionalista Ismael Quintana. Comenzamos. Bien, para quienes no lo recuerden o no lo sepan, Yesenia Guamaní fue electa en febrero del 2021 asambleísta por Pichincha,
de la mano del Partido Izquierda Democrática. Desde octubre del año pasado es la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Tiene 34 años, comunicadora social es su profesión. Durante su trayectoria profesional fue presentadora de Ecuador TV y periodista de Pública FM, ambos medios estatales. Es decir, usted fue correísta. Carlos, buenas noches. Bienvenida, un cordial buenas saludo noches. para usted, María Elisa también, y por supuesto un cordial saludo a todo el país. No he sido correísta, Carlos. Ejercí sí mi profesión en los medios públicos, así como también ejercí en otras instituciones del Estado. Tengo experiencia en el tema de comunicación, más de 12 años, y posterior a ello también me involucré en política, porque tengo ese legado familiar por parte de mi padre, de mi familia, que siempre estuvieron en Izquierda Democrática. Yo llevo 30 años en Izquierda Democrática porque desde niña levanté la bandera naranja y ahora con más razón la he levantado desde un espacio tan importante como es la Asamblea. A pesar de que trabajó en el Ministerio de Educación en 2017 y 2018 y en el Ministerio de Ambiente ya en el gobierno de Lenín Moreno en el 2019, se decantó por la ID. Aparte de la trayectoria de su padre allí, ¿qué otra razón la llevó a esta decisión? De la candidatura. No, de tener a la ID como respaldo, como... Bueno, yo siempre he sido de Izquierda Democrática, he militado en Izquierda Democrática toda la vida. Mi tío Reinaldo Guamaní fue parte del equipo de trabajo del doctor Rodrigo Borja. Mi padre fue 3 veces concejal por Izquierda Democrática también en Cayambe. Y hemos venido militando toda la vida en un partido que nos sentimos identificados, el centro izquierda, y estamos justamente trabajando, intentando también dejar un legado importante para todos los jóvenes, las mujeres. Yesenia, ¿y qué opina de que todo su partido unánimemente no la apoye, e inclusive una legisladora que fue auspiciada por su partido, Moreira, Joana Moreira, de El Oro, la quiere enjuiciar usted por calumnia? Bueno, primero manifestar que Izquierda Democrática internamente tiene una crisis profunda, que estamos buscando a través del diálogo superar todos los inconvenientes que ha tenido el partido, tanto con dirigentes provinciales, nacionales, pero nuestra línea justamente es la del diálogo y ojalá sí podamos superar pensando en el partido y por supuesto en fortalecer cada uno de los territorios. Pero no tienen una posición unánime frente a su tema mañana. Bueno, nosotros somos el bloque de Izquierda Democrática, legisladores 10 asambleístas que trabajamos bajo la línea oficial. ¿Esos 10 la defenderán? Los 10 estamos... ¿Están contra su destitución? No, están, por supuesto, están en contra de mi destitución. Sí, y hemos tomado decisiones conjuntas. Hablemos del tema central que mencioné en la presentación. Es complejo y a la vez es sencillo. Explíquele al país qué fue lo que usted mocionó, por qué emocionó eso, que a juicio de quienes la quieren enjuiciar ahora significaba un incumplimiento de funciones. Es decir, el haber propuesto algo que de paso no se aprobó, ya lo consideran una transgresión tan grave como para votarle a la segunda vicepresidencia. Bueno, primero manifestar que el correísmo se inventó esta denuncia, tuvo un pretexto para hacerlo, porque esta denuncia es absurda, es grosera para quienes sí nos hemos preparado para asumir con responsabilidad este espacio. Quien me denuncia es el asambleísta Yajaira Urresta del correísmo, pero más allá de los nombres, Carlos, es la nueva mayoría la que está conspirando y buscando los espacios de la Asamblea Nacional. Ya, pero ¿en dónde encuentra ella? Primero analicemos lo absurdo del caso para luego ver lo que hay trasfondo, que es político. ¿En dónde encuentra ella que usted violó sus funciones? Bueno, primero, y por supuesto hay que explicarle a la ciudadanía que en su momento yo mocioné. ¿Qué es mocionar? Mocionar es proponer una acción de interpretación a la Corte Constitucional porque teníamos 2 artículos contradictorios respecto a los proyectos derogatorios de las reformas tributarias. ¿Artículos de? Artículos de la Constitución que decían específicamente artículo 140 que solamente el presidente o presidenta de la República podrá reformar, modificar proyectos que tengan que ver con impuestos. Y teníamos el otro también de la Constitución que decía que la Asamblea Nacional sí puede en cualquier momento modificar o derogar un proyecto de ley. Y en ese momento se hizo justamente un debate interno porque había los 2 artículos que de alguna manera teníamos que tener una acción de interpretación. Claro, correcto, una contradicción. Eso era lo legal, correcto. lo constitucional.
Lo analizamos a profundidad para poder hacer esta moción. Fue una decisión que la tomamos incluso en la comisión política del partido. No es una decisión personal, Carlos. No solo que a usted se le ocurrió, le pareció. No, yo jamás... El grupo examinó eso y usted lo propuso. Yo jamás he tenido decisiones personales, Carlos. Todas las decisiones en el Consejo de Administración Legislativa, primero hemos analizado en la comisión política, analizamos también en el bloque de Izquierda Democrática, en el bloque legislativo, y posterior a ello yo lo que hice justamente fue mocionar, proponer lo que ya habíamos analizado, que tenía un fundamento legal y constitucional. Y sobre todo, parece que tiene un fundamento lógico. No es que no me hiergo, es que esta silla se hunde. Entonces algún rato voy a coger la silla y la voy a lanzar por la ventana. ¿Ya? Perdonen la digresión, sí, pero comienzo aquí y se va hundiendo esta vaina. Entonces me quita concentración en lo que estoy haciendo. Volviendo al tema, ahora sí, María Elisa. Para ponernos al día y al tanto de este proceso, veamos esta reseña reciente de TC Televisión de Cristian Hidalgo sobre cómo se llegó a lo que mañana podría ser una votación por destituir a la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Yesenia Guamaní. Es nuestra invitada central. El jueves la Asamblea Nacional podría quedarse sin sus dos vicepresidentes. Virgilio Saquicela confirmó que convocará al Pleno para analizar y votar el contenido del informe que recomienda la destitución de Yesenia Guamaní. Para que se debata el tema, ejerciendo el derecho a la defensa que tiene la señora vicepresidenta, y luego de ello puede el Pleno tomar la decisión que corresponde. Yesenia Guamaní asegura que existe un plan estructurado para sacarla de la vicepresidencia del Parlamento. Era una crónica de una muerte anunciada que buscaron nada más maquillar un proceso que tiene 10 ilegalidades y eso lo hemos dejado por sentado. Dice que si eso se concreta, acudirá a organismos nacionales e internacionales. Porque aquí no existe ningún incumplimiento de funciones y no han podido presentar ni una sola prueba. A pesar de la persecución, de las arremetidas por parte del correísmo en mi contra, nosotros seguiremos firme en nuestras convicciones. Los votos del Partido Social Cristiano serían claves para que se concrete o no la destitución de Yesenia Guamaní como vicepresidenta de la legislatura. Nosotros hemos votado a favor en la comisión ad hoc y lo propio, lo más probable es que también votemos a favor en el Pleno. Pachacutic definirá qué postura adoptarán como bloque en las próximas horas. Nosotros vamos a tomar una decisión, una postura de manera colectiva. Si el jueves se confirma la destitución de Yesenia Guamaní, hasta la próxima semana en la parte frontal del Pleno estará solo el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. Proseguimos a las 22 horas 12 minutos, ya estoy bien, con Yesenia Guamaní, segunda vicepresidenta de la Asamblea. ¿Cómo fue posible que esto pase hasta llegar a punto de que mañana el Pleno votaría si cabe o no destituirla? ¿Qué lo hizo factible? Bueno, primero una denuncia que fue presentada con respaldos de firmas de los mismos asambleístas correístas, más asambleístas que se prestaron también para esto, disidentes de Izquierda Democrática de Pachacutic, y veamos si el Partido Social Cristiano el día de mañana también se presta para esto. Pero, Carlos, esta denuncia no tiene ningún fundamento. Esta denuncia tiene 4 páginas. No han justificado ningún incumplimiento de funciones en mi contra. Porque mocionar es un derecho que además está en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 135, que dice justamente que los legisladores tenemos ese derecho de proponer. No solo pero mocionar además, es un derecho, podría verse también como que están atentando contra otro más importante, que es la libertad de expresión. Por supuesto. Usted está expresando una propuesta y eso no merece una sanción de este tipo. Puede merecer críticas, repudio, rechazo, no viabilidad en el tratamiento, pero de ahí a destitución. Bueno, la profundidad de todo esto es tener el control de la Asamblea y por eso han buscado los espacios de las vicepresidencias, porque además, desde un inicio, nosotros manifestamos, yo manifesté lo que el partido también decidió, no prestarnos para acciones conspiradoras, lo dijimos, yo también en el Consejo de Administración Legislativa dije no cuenten conmigo, cuando se trate de tener este tipo de acciones que buscan... El trasfondo, Carlos, es tener mayoría en el Consejo de Administración Legislativa para todo lo que viene. Vamos con Dalson Basigalupo, que es colega de bloque y codiario de Yesenia Guamaní, antiguo militante de la IDE. Doctor, bienvenido. Buenas noches, gracias por acompañarnos vía Zoom en vivo. ¿Qué es lo que anima este afán político que acaba de describir Yesenia Guamaní? ¿Para qué quieren
el control de todas las instancias de la Asamblea. Una segunda vicepresidencia, de paso, no tiene mayor poder o influencia. Entonces, ¿cuál es el plan? Adelante. Gracias, Carlos. El país conoce que el socialcristianismo y el correísmo se habían unido para hacer una mayoría desde el momento en que se instaló la Asamblea Nacional. El señor Cronfle era el candidato de la coalición socialcristiana correísta, y de no mediar una oportuna intervención de mi parte, como igualmente lo conoció el país, hubiera prosperado esa ilegal elección del asambleísta Cronfle y se hubieran tomado, pues, mediante voto de mayoría, las dignidades de la Asamblea Nacional. Ahora se trata de reeditar el escenario. Se están uniendo nuevamente las fuerzas del pasado, socialcristianos, correístas, disidentes de Pachacuti, ahora disidentes de Izquierda Democrática, para efectos de rehacer esa mayoría inicial que no pudo cumplir sus objetivos. Entonces, se busca posicionar, en esto tienen su derecho, las aspiraciones de legisladores a llegar a ciertas dignidades, de ocupar las presidencias y las vicepresidencias de las comisiones legislativas. Buscan a través de esa mayoría igualmente, pues, tomarse diversas instituciones que ejercen el control administrativo en el país, de todo orden. Hablo del Consejo de Participación Ciudadana, hablo del Consejo de la Judicatura, hablo de vocalías en el Consejo Nacional Electoral, hablo de algunas superintendencias, defensorías, etcétera. Y yo diría paladinamente que están en su derecho. Pero lo que no pueden hacer... Están retomando el plan que se les frustró meses atrás. Entonces, ese plan apunta a, por alguna vía, procurar otra vez la destitución del presidente de la República, la nominación de un contralor afín, similar a lo que fue Carlos Polit, o el bloqueo de uno que no les sea afín, o simplemente la destrucción de la iniciativa de gobierno para poder barrer en las elecciones. Ellos vuelven a querer ejercer el poder que en gran medida lo han ejercido en el país en los últimos años. Los socialcristianos, sea que tengan presidente propio, como el caso de Febres Cordero, no lo tengan, han cogobernado el país tras bastidores. El correísmo ha gobernado 14 años. Si no ganan por las buenas, quieren ganar por las malas, yo lo he dicho. Pero si los socialcristianos quisieran tener un presidente afín o cogobernar en el país, tuvieron la oportunidad ideal en la destitución del presidente y se abstuvieron, o por lo menos otros votaron en contra. ¿Por qué creer o repetir eso? Vea, porque a esa atrocidad, pues, no podía llegar el Partido Social Cristiano, porque Guayaquil lincha a los dirigentes socialcristianos en esa importante zona política del país. No, el Ecuador entero, Guayaquil, no hubiera aceptado que los socialcristianos destituyan al presidente Lasso. Hubieran linchado a toda la dirigencia socialcristiana en Guayaquil. Eso no lo hubiera emitido Guayaquil. Y también saben que para ir a una muerte cruzada, ellos no tienen opción presidencial de ninguna clase, pero en cambio sí la podría obtener el correísmo. Presentar nuevamente, pues, un candidato para ver si es que le juega la lotería, llegan a una segunda vuelta y vuelven a la presidencia de la República después de año y medio de haber perdido con el señor Arauz frente al presidente Lasso. Entonces no pueden aguantar, no se aguantan a esperar 4 años el término de los periodos, sino que quieren adelantar la posibilidad de retornar al poder para todo lo que usted se pueda imaginar. Es decir, que usted prevé que mañana ellos votarán por la destitución de Yesenia Guamaní. Ya ordenó Nebot que se vote por la destitución de Yesenia Guamaní, eso ya lo conocemos. Y lo han dicho claramente. Aquí no podemos negociar nada ni tomar decisiones porque ya el abogado Nebot ordenó que votemos por la destitución de Yesenia Guamaní. Eso han dicho en el bloque del PSC. Esteban Torres. ¿Esteban Torres ha dicho eso? Han dicho gente del bloque. Van a votar por la destitución de Yesenia Guamaní. Pero no públicamente, internamente. Internamente, por supuesto. No, de alguna manera ya, pues, la asambleísta Torres, para quien guardo la mayor de las consideraciones, lo dijo ya en algún momento públicamente, pero ahora lo han ratificado. Entraron en un momento de limbo, de indecisión, pero han vuelto a la definición de no incumplir un acuerdo de esta nueva mayoría.
van Gracias, a votar. Doctor Dalton Bacigalupo, muy amable. Tenemos Gracias. un elemento de juicio adicional antes de llegar a nuestra primera pausa. María Elisa. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, en una entrevista reciente con Milton Pérez de Teleamazonas, descartó que lo que se tenga que elegir otra vez sea una segunda vicepresidenta de la Asamblea, pues a esta le corresponde ascender a primera vicepresidente, ya que el doctor Saquicela, le tocó ser presidente del Parlamento. Damos lectura a la disposición legal en la cual establece que el primer vicepresidente, en este caso que se ha dado, asume la presidencia ante ausencia de la presidenta. Dice la disposición que se elegirá la vacante que queda. Y la vacante que queda es la primera vicepresidencia. Jurídicamente, desde mi punto de vista, tiene que elegirse el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿No puede ser la segunda vicepresidenta designada primera vicepresidenta? No, para mí no. ¿Su suerte está echada? Sí, nosotros habíamos dicho es una muerte anunciada, no lo hemos dicho ayer, Carlos, desde que inició este proceso. Yo he conversado con el asambleísta jefe de bancada del Partido Social Cristiano, Esteban Torres. ¿Y usted rubrica lo que dijo Él el doctor reconoce, Bacigalupo? Esteban Torres reconoce que mi denuncia no tiene ningún fundamento ni ninguna motivación Pero para no que yo sea públicamente, ¿lo destituida. ha conversado con usted? Conmigo lo conversó, ratifica esto, reconoce que no hay fundamento legal para destituirme, pero tiene un acuerdo con el correísmo para destituirme. Enseguida tendremos más sobre esto que es insólito, sorprendente y desprestigia mucho más a la Asamblea, que se va en picada más rápido de lo que ellos quisieran que se vaya el Ejecutivo. María Elisa. Cuando volvamos, la visión del constitucionalista Ismael Quintana, así como la opinión del vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, Pedro Velasco, sobre el caso de Yesenia Guamaní. Más que destitución, un nuevo paso hacia la conspiración. La mayoría de esta asamblea se esmera más en captar poder que en cumplir con el pueblo. Seguimos con Vera a su manera. 22 horas 24 minutos. Disculpas a ustedes y a mi invitada, más aún si es una dama, por librarme del saco. Pero tiene algún problema con la camisa, entonces eso me genera distracción y me quita concentración. Y si además tengo un problema de retorno de audio cuando se genera el Zoom, imagínense. La diferencia es que esto pasó hace mucho tiempo, 7 años, toda la vida, en un canal que ustedes saben cuál es, con este aparatejo. Y esto ahora funciona bien. Llegamos a ustedes en reprise, gracias a OnePlus. Al día siguiente, este espacio ellos lo ponen de 6 a 7 de la mañana, un horario alternativo para quienes duermen a esta hora, sectores populares sobre todo, y quieren ver el programa sin necesidad de subir a donde está colgado. Si quieren ver dónde queda colgado, Ecuador en Vivo es la opción en su portada y en su portal de noticias. Y en vivo, transmisión simultánea, hace de Vera a su manera Radio Centro en 101.3 FM. Estamos tratando el caso de Yesenia Guamaní. ¿Destitución o vuelve la conspiración? María Elisa Padilla. La defensa de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Yesenia Guamaní, la hizo el constitucionalista Andrés Benavides, y cuando la expuso en la Asamblea, nadie fue capaz de desvirtuarlo. En una entrevista reciente con Carlos Vera en Radio Centro, explicó el doctor Benavides las principales irregularidades del caso. Vamos a verlas. Las leyes calificadas como urgentes en materia económica y que entraron en vigencia por el Ministerio de la Ley pueden ser derogadas o reformadas por la Asamblea Nacional en cualquier momento. Solo el presidente de la República puede presentar proyectos de ley que supongan la creación, modificación o derogatoria de impuestos. En la lectura política, más allá de los argumentos jurídicos, claramente vemos que esta nueva mayoría de la Asamblea Nacional tenía en su agenda estos dos puestos, tanto el de primer vicepresidente como segunda vicepresidenta. Y de hecho, los propios asambleístas reconocen que no existe incumplimiento de funciones por parte del asambleísta Guamaní, sino que esto es parte de los acuerdos que han llegado y han buscado la forma, el pretexto para maquillar el mecanismo que permita quitarle de esa directiva que tiene el Consejo de Administración.
Bien, podríamos seguir toda la noche abundando en estos argumentos, que eso no va a cambiar o no cambiaría aparentemente mañana la posición de la mayoría. Entonces, consulto al doctor Ismael Quintana, constitucionalista, para darle las buenas noches y la bienvenida. Si de persistir mañana la Asamblea en esta insólita actitud, está cometiendo alguna violación constitucional por la cual se le puede pedir cuentas, de parte de quién se le pediría cuentas, y si en otras instancias la afectada o la aludida, la asambleísta Yesenia Guamaní, puede interponer acciones legales. Bienvenido, doctor. Hola, Carlos. Buenas noches. Un abrazo para usted y un saludo para quienes nos están mirando y escuchando. A ver, yo creo que mañana la Asamblea se apresta a sentar un precedente peligroso respecto del manejo institucional y de cuándo y cómo puede procesarse y buscar la destitución de sus máximas autoridades. Digamos, yo creo que es adecuado que se haya regulado el trámite para destitución para que no pase lo que ha ocurrido en el pasado, que se destituye sin procedimiento. Pero claro, cuando uno revisa esta acusación, uno dice, bueno, esto es harto pobre, ¿no? Es decir, denunciar a la segunda vicepresidenta de la Asamblea por haber propuesto en una sesión del CAL elevar una consulta a la Corte respecto a un tema concreto sobre el que el CAL tenía que pronunciarse precisamente no es incumplir funciones. Digamos, la causal por la cual usted puede destituir del cargo a uno de las máximas autoridades de la Asamblea, entre ellos los vocales del CAL, presidente y vicepresidentes, es precisamente el incumplimiento de funciones. La gran pregunta que mañana debería hacerse el Pleno y que penosamente no se la ha dilucidado, a mi modo de ver, en el informe de la Comisión Pluripartidista es si esta sugerencia de mocionar una consulta a la Corte Constitucional sobre si cabía o no cabía dar paso a la derogatoria de esta ley tributaria equivale o no a incumplir funciones. A mi modo de ver, desde ningún punto de vista, ¿no? Pero ya sabemos que en esta legislatura y en todas, lo jurídico queda de lado cuando lo que importa son los pactos y cuando esos pactos además cuentan con los votos suficientes. Entonces, claro, si esto mañana prospera, el antecedente es peligroso. La asambleísta tendría la posibilidad de impugnar esa resolución parlamentaria, como todo acto de autoridad pública, tendrá habilitadas las vías de las garantías jurisdiccionales, probablemente una acción de protección. En estos casos no está cerrada la posibilidad de atacar esta clase de actos y sin duda alguna que habrá que ver, porque parecería que la segunda vicepresidencia, yo lo escuchaba hace un momento, tal vez no tiene mayor importancia, pero no, forma parte del CAL y como tal esos votos cuentan para calificar, por ejemplo, o no a trámite leyes. Y en ese sentido habrá que ver si tal vez ahí sí de una buena vez el presidente de la República se anima a tomar una decisión, porque el único que podría en estos casos activar algún mecanismo para responsabilizar al Pleno por la toma de esta decisión, a mi juicio irregular, insisto, sería el presidente de la República. Es decir, mañana la Asamblea se estaría excediendo en el ejercicio de esas competencias que tiene y eso debería, digamos, causar una responsabilidad que sería la disolución parlamentaria. Pero ya sabemos que eso no va a pasar y la Asamblea va de tumbo en tumbo, entrampada en estas disputas políticas, donde lo que cuentan son los votos y los procedimientos y el debido proceso en estos casos no importa, ¿no? Y estamos condenados a aguantarla si es así 3 años más y nada más repudiarla, porque nadie se anima, por ejemplo, a una de las propuestas alternativas si es que el presidente Lasso no se anima, como no se va a animar a la muerte cruzada. Y lo digo porque él dijo que solamente en el evento de que lo vayan a destituir, accionaría ese mecanismo. Estuvieron a punto de eso y como se salvó, le interesa un cuerno que se salve el país con esa porquería de mayoría legislativa. Entonces, ¿qué recursos tiene el ecuatoriano común, el ciudadano, en estos 3 años que quedan? A ver, yo creo que el presidente con su indecisión nos está sometiendo a tener que tolerar, lo digo de frente y sin ambajes, a una de las peores asambleas nacionales que hemos tenido. Vea que ya compararla con la anterior es bastante. Y eso se podría arreglar en 5 minutos con la suscripción de un decreto de disolución parlamentaria. Pero cuando los cálculos pueden más y los temores pueden más, pues el interés público y la nación quedan de lado. Entonces, ¿qué nos queda a los ciudadanos? Probablemente intentar procesos de revocatoria del mandato. El gran problema, Carlos, es que esos procesos deberían llevarse a cabo de modo individual, es decir, tendríamos que iniciar
no sé, si mañana hay 70 votos, 70 procesos de revocatoria del mandato contra los legisladores, recoger el 10% de firmas de respaldo, pasar todos los filtros que ya sabemos que son prácticamente imposibles de pasar en el Consejo Electoral, recolectar firmas, hacer que esas firmas sean validadas para lograr una revocatoria. Es decir, no cabe constitucionalmente una revocatoria colectiva en estos casos, sino que tendría que ser, insisto, de orden individual. Es decir, una tarea que en términos constitucionales es imposible. Así que, en todo caso, la decisión de si nos aguantamos o no esta legislatura está en manos del presidente de la República, lo cual quiere decir que vamos a tener que convivir con una legislatura de esta naturaleza durante los siguientes 3 años más. Eso es lo que se viene, ¿no? Gracias, doctor. Un abrazo. Desalentadora su franqueza, pero siempre es preferible la verdad, lo que no tiene el remedio, dice Joan Manuel Serrat. Y a propósito del presidente, a él le conviene una asamblea desgastada, sin duda, porque tiene 8 o 10% de aceptación, la comparación con su gestión, que tiene mucha mayor aceptación, lo favorece, y luego mientras esa asamblea sigue teniendo el nivel de desprestigio que se evidencia, difícilmente se animarán a destituirlo, cosa que no pueden intentar por segunda vez, pero algunas, según interpretan la Constitución, lo podrían reactualizar cuando les dé la gana, y como cuando les dé la gana solo se necesita una mayoría de votos, y en este país, como felizmente se acabaron los golpes militares, no hay nadie que haga cumplir la ley si la viola la Asamblea. Lo que toca esperar es 3 años más y que nos repitan a cada rato: voten bien los partidos que escogen mal una cantidad de tipos populares pero ineptos y corruptos para llegar allí. Es decir, el mismo círculo vicioso que se ofreció cambiar y teniendo la posibilidad de hacerlo, se lo mantiene. Entonces, hablemos de esa eventualidad. Mañana la destituyen. ¿Usted se conforma con eso y con tener la razón pero no los votos, o va a luchar porque se revea esa decisión o se sancione? Y esto no tiene que ver con aferrarse al cargo, Carlos, sino más bien de dejar un precedente importante para la Asamblea Nacional. Los espacios son temporales. Mañana hacen nueva mayoría, vuelven a cambiar las autoridades y la conspiración sigue en la Asamblea Nacional. Falta de madurez política, de valores, porque lamentablemente algunos legisladores piensan que las posiciones políticas tienen que estar por encima de la ley y la Constitución. Habemos legisladores que sí respetamos la ley. Ojalá más constitucionalistas puedan estar y conformar la Asamblea Nacional, porque ese también es otro problema. ¿La va a pelear? Sí, vamos ¿En qué instancias? Algunos legisladores piensan que posterior a esto no puede haber responsabilidades. Aquí es responsable quien presenta una denuncia sin ninguna motivación, quienes conforman una comisión pluripartidista a conveniencia de esta nueva mayoría y terminan haciendo un informe que no respalda ningún... Ya vio lo que le pasó a la expresidenta Yori, perdió en instancias judiciales. Le van a decir: Yesenia, no te hagas mala sangre, ¿ya? Es un triunfo lo que has logrado. Ha quedado claro que no cometiste ninguna violación constitucional o transgresión de norma. Olvídate, dedícate a legislar y fiscalizar el tiempo que te quede. Vamos a intentar dejar un precedente importante, Carlos. Eso es definitivo. ¿Por qué? Estamos revisando qué otras acciones, incluso internacionales, podemos impulsarlas, porque aquí sí se han vulnerado los derechos, no solamente como ciudadana, Carlos, se han vulnerado también como legisladora. Y esto solamente es lo que ve la ciudadanía. Yo he recibido presiones para adherirme a una nueva mayoría. Y esto es una arremetida por no hacerlo. ¿Presiones de qué tipo? Presiones en las cuales en su momento nos dijeron que tenemos que adherirnos a esta nueva mayoría, porque incluso tendremos más espacios en esta nueva mayoría. ¿Quiénes le dijeron eso? Hemos accedido a eso, legisladores que estuvieron en la bancada de Izquierda Democrática y que en su momento pues fueron separados de la bancada porque justamente tenían este tipo de acciones. Incluso yo lo presenté, en algún momento también se dio a conocer un audio del legislador Alejandro Jaramillo, que en su momento dijo esto también al bloque de Izquierda Democrática, que allá tendremos más espacios. Pero mire, más allá de los nombres, es como han logrado esta conspiración a la interna, buscando nueva mayoría para estos espacios. Ahora, ¿no es lógico de un legislador que lucha por el poder como todo político tener más espacios? Lo grave es para qué se utilizan los mayores espacios. ¿Por qué le pareció a usted mal tener más espacios? Carlos, y cuando uno no accede a eso,
se tiene que recibir amenazas, se tiene que recibir presiones, denuncias infundadas. No es la única denuncia que yo tengo en mi contra, Carlos. Usted hace un momento manifestó que también tengo una querella, tengo otra denuncia en fiscalía, tengo una denuncia también en el partido a la interna, en el Consejo de Ética y Disciplina, de las mismas personas. Y mire, que esto no solamente es la denuncia presentada en la Asamblea Nacional, esto se ha convertido en persecución política hacia mi persona, y no solamente hacia mi persona, Carlos, también hacia mi familia. Entonces aquí, el asambleísta o los asambleístas que crean que posterior a esto no va a pasar absolutamente nada, están equivocados, bien. Carlos. Tomo nota de esa, son las 22:37. Yesenia Guamaní, segunda vicepresidenta de la Asamblea, está en vivo, a punto de ser destituida mañana, según lo que hemos analizado hasta ahora, irreversiblemente. María Elisa. Cuando volvamos, las principales portadas de los periódicos correspondientes al día de mañana, jueves 14 de julio, también las palabras del legislador Pedro Velasco, el cual menciona que la destitución de la segunda vicepresidenta está llena de irregularidades. La mayoría de esta asamblea se esmera en captar poder que en cumplir con el pueblo. Seguimos con Vera a su manera. Proseguimos, estamos tratando el caso de Yesenia Guamaní. Mañana analizan su destitución. ¿Es eso o es una conspiración? Tratamos aquí. Les recuerdo que este programa se emite desde los estudios de la FM Group en Guayaquil en vivo y que la primera plana de los principales periódicos del país es esta para el día de mañana. Comienzo por Expreso. Y aquí no pasa nada, dicen en una foto, con el municipio sin respuestas para una denuncia que ellos han hecho sobre el esposo de la alcaldesa. La justicia demanda que el caso Vallas debe indagarse. Jueza de Quevedo ordena a la Contraloría que inicie la investigación. Ispol, la farra del dinero pasa factura. El federalismo no alienta la transparencia y las acusaciones presidenciales tensan la primera mesa de diálogo. El equipo de Leonardo, de Melec, goleó en la Amazonía, 5-0. Primera plana del comercio, la TRI repite el equipo que goleó a Bolivia. Mañana jugamos contra Chile. Ojalá ganemos. Intercambio de información en el primer día de diálogos, a eso se limitó la primera mesa técnica. Gobiernos locales invierten poco para prevenir desastres y erosión regresiva al río Coca amenaza la comunidad de San Luis. El diario, primera plana, Manabí, más de 3.000 desapariciones se han denunciado este año. Más del 50% de los casos corresponde a mujeres. Hay una ley que no se aplica completamente y datos diferentes en varias instituciones. Diálogos inician abordando los subsidios de los combustibles, siguen bajando los precios en Puerto Viejo, 500 cadetes hacen exhibición de acrobacias en el Estadio Reales Tamarindos. Y El Universo, primera plana de este jueves 14 de julio, Día de Francia, si no me equivoco, ¿verdad? Advertencias al gobierno en el inicio de mesas de diálogo, estrategia contra la corrupción en el sector público. Listo el plan de pagos para los GAD. Hoy se realiza juzgamiento a Guamaní. Peregrinación a la madre de Guayaquil. Los secuestros se dispararon en el 2022. Tricolor lista para el Mundial de Atletismo y gobernador del Guayas propone un sistema de autodefensa en los barrios. Yo no tengo mi pauta en la mano, así que recuérdame lo que sigue porque la perdí aquí. Ok, es lo que sigue lo presenta Marilisa. Adelante, Marilisa. Al legislador Pedro Velasco, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, le ha quedado claro hace rato que este proceso para destituir a la vicepresidenta a la segunda vicepresidenta de la Asamblea está llena de vicios e irregularidades desde el inicio, ¿no? Recientemente esto lo mencionó para Democracia TV. Vamos a verlo. Ya encaminada a la destitución de la asambleísta Yesenia Guamaní, tiene algunas aristas que analizar. Primero, lo que se mencionó hace un momento, una comisión que no tiene nada de imparcial, una comisión orientada precisamente a definir una destitución, por ello es de que desde la propia constitución de esta comisión y en el informe que se define, se votan 4 para recomendar la destitución de la segunda vicepresidenta. Es decir, desde ahí mismo se evidencia falta de imparcialidad,
falta de apego a las normas constitucionales y legales. Quienes presentan la denuncia de igual manera están firmando el respaldo para la destitución. Es decir, ¿cómo puede actuar una persona que firma la posible destitución y al mismo tiempo se hace de juez? Es decir, juez y parte. Ahí hay conflictos serios de intereses. Bien, aclarada hasta aquí la parte política de la Asamblea y la parte jurídica si a alguien le interesa. Vamos a la parte del partido. Porque si el partido hubiese seguido cohesionado, esto seguramente no pasaba. Esto ocurre porque un grupo de ustedes se han mantenido en un respaldo al gobierno que se considera excesivo, que se considera gobiernista, porque no han sido solidarios con Javier Hervas, a quien el Ejecutivo acusó de presionar para evadir impuestos o de evadir impuestos, sin que hasta ahora el SRI haya dicho nada o haya alguien iniciado una causa. Entonces ustedes se lo buscaron, porque además el gobierno se alejó de algunas propuestas de la izquierda democrática que acogió en la segunda vuelta, gracias a las cuales ganó diversos temas, desde identidad de género, que es un tema que le interesaba mucho a Johanna Moreira, por ejemplo, y asuntos relacionados con el aborto, hasta otros respecto a visión de sectores sociales. Entonces ustedes se lo buscaron. ¿Qué se quejan? Bueno, internamente el partido sí ha tenido divisiones, en el bloque legislativo también, pero esto empezó, Carlos, cuando se dio justamente el cambio en el jefe de bancada del bloque Izquierda Democrática. ¿Qué era quién? Era Alejandro Jaramillo, y posterior a ello pues se decidió en este caso por apoyar al jefe de bancada actual, que es Marlon Cadena. Ahí iniciaron los problemas. ¿Por qué? A la interna de la bancada. ¿Quién decidió ese cambio de bancada? Bueno, decidieron los legisladores. Hubo 11 de 15 legisladores que tomaron esa decisión de cambiar al jefe de bancada. ¿Con la cual usted coincidió o no? Sí, en su momento yo también le di el apoyo a el asambleísta Marlon Cadena, y ahí hubo un quiebre, Carlos. Okay. Un quiebre, hay resentimientos, y por eso yo había manifestado que ojalá los legisladores podamos actuar con más madurez así, una política. Fractura tan grande, algo más grande. Posterior a ello se dieron evidentemente otras acciones internas, y eso ha causado también que la división del bloque Izquierda Democrática se haya trasladado al partido como tal. ¿Qué pasó con la conducción de Guillermo Herrera? ¿En qué falló? Bueno, el presidente sigue siendo presidente legal del partido, registrado en el Consejo Nacional Electoral. Posterior a ello hubo otras reuniones, convocatorias para intentar bajarlo también de la presidencia, reuniones con los presidentes provinciales, en algunos casos prorrogados. Que Guillermo Herrera estaba a favor, por ejemplo, de la destitución de Lasso. Un análisis de 4 pelagatos sostiene que Guillermo Herrera impulsaba esa tesis. Bueno, pero mire, nosotros a la interna analizamos y debatimos cada tema, Carlos. A nosotros nadie nos impone una decisión. ¿Qué nos dividió tanto después de un éxito tan descomunal? Yo creo que incluso en algunos casos hay intereses personales, intereses políticos que, como usted mismo lo dijo en algún momento, a veces son legítimos, ¿sí? E incluso el tema de los espacios. Pero las divisiones a la interna del bloque finalmente terminaron con perjudicar también a todo el partido. Es cierto que algunos líderes históricos de la Izquierda Democrática los llamaron a varios de ustedes, Rodrigo Borja, a Andrés Vallejo, y se citó a uno más, a decirles que no voten por la destitución de Guillermo Lasso. No, eso no es verdad, Carlos. ¿Eso no ocurrió? No, nosotros, mire, para ¿Ninguno todos... de los tres la llamó usted? Mire, para todos, absolutamente todos los temas nosotros analizamos, debatimos a la interna, y aquí no se trata del gobierno, Carlos. Mire, Izquierda Democrática tiene su propia línea ideológica. Nosotros no somos ni gobiernistas ni correístas. Lamentablemente, estos calificativos de ser gobiernistas iniciaron justamente por legisladores que buscaron hacerle daño al partido. Iniciaron porque ustedes fueron un bloque privilegiado, que solo de ustedes tuvo una reunión extensa con el presidente Lasso. Y luego el presidente Lasso no cumplió, según Vilma Andrade. Perdón, disculpe. Según Vilma Andrade y otros legisladores, muchos de los planteamientos que les hizo ahí o que recogió allí. Bueno, siempre hemos manifestado, Carlos, que el diálogo tiene que tener resultados. Y cuando un diálogo no tiene resultados, entonces el partido también empezó a tomar decisiones. Nosotros siempre le hemos insistido al Ejecutivo a que, por ejemplo, los proyectos de ley podamos revisarlo antes de que ingrese al pleno de a la Asamblea Nacional.
y que podamos incluso realizar mesas técnicas para que los proyectos ya tengan más votación, más apertura, que involucremos a los sectores sociales, pero lamentablemente eso no pasó y ya pasó este tema con las reformas tributarias en su momento, que ahora son ley, que terminaron afectando Ahora le hago a las una pregunta a la inversa de lo que hace rato preguntaba sobre la Asamblea. Con un gobierno así, de obcecado, de necio, de autosuficiente, que no demuestra más allá de lo que he visto en el ministro de Finanzas de haber aprendido las lecciones del narcoparo golpista que no funcionó, ¿qué sentido tiene seguir insistiendo 3 años si no rectifica a fondo? Bueno, hemos exigido a que se rectifique, Carlos, ¿Y? porque independientemente de las posturas políticas, el Ejecutivo y el Legislativo tienen que sentarse a dialogar, pero sobre todo tener un plan de acción. ¿Usted va a proponer un juicio político a alguien? Estamos revisando la interna justamente del bloque legislativo, porque no estamos de acuerdo con algunas acciones, por ejemplo, en el tema de salud, Carlos. A priori, top of mind, su primera idea fue proponer un juicio político a alguien en el Ejecutivo que esté en funciones de paso. Enjuiciar al ministro de Finanzas que se fue no tiene sentido, es hacerle un favor. ¿A quién se le ocurriría? ¿Quién cree que es justo enjuiciarlo políticamente? Mire, es que estábamos en esa revisión y como una de las primeras acciones que yo las tomé desde un inicio es, por ejemplo, la defensa a las personas con discapacidad, enfermedades catastróficas raras y huérfanas, el tema de las medicinas. Entonces ya habíamos levantado un informe por parte de la Comisión de Salud respecto a la deficiente atención en el tema de salud. Con toda razón. Y hay muchos legisladores que estábamos justamente en esa línea de la búsqueda de un juicio político a la ministra de Salud. Pero se fue a tiempo la responsable, aunque sigue asesora del presidente de la República. Pero aquí hay que tener tiempo también, Carlos, para saber responder, porque hemos dado 3 meses si ya perdió el puesto, ahorita ¿qué sentido tiene llamarla? A la autoridad que venga. A la autoridad que venga, si apenas darle comienza, tiempo, ¿qué sentido tiene llamarlo? Peor si fuera viceministro, de ella misma. Y hay que darle tiempo, 3 meses para que pueda responder al sistema de salud, por ejemplo. Ok, usted les va a dar tiempo. La Asamblea Nacional está justamente en ese trabajo. Yo soy una de las personas que está liderando justamente este punto y más bien hay que exigir, Carlos, al gobierno a que dé respuestas a los ciudadanos. Nos queda un poco más, pero será cuando volvamos. De paso, sobre este asunto de medicinas, quien está propiciando que la gente se muera o se agrave por no pagarle a Solca y algunas clínicas privadas es el IES. Lo que están haciendo es criminal. Nombraron un nuevo delegado del Ejecutivo hace 3 semanas con muy buenos antecedentes. Que lo demuestre. No se deje absorber por ese antro de corruptos que maneja el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero sobre todo de ineptos. María Elisa. Cuando volvamos, mis 5 preguntas para nuestra invitada de esta noche, las cuales tendrán que ser respondidas solamente en términos de sí o no. También su última reflexión y el comentario final de Carlos Vera respecto a lo que se viene mañana y más adelante. La mayoría de esta asamblea se esmera más en captar poder que en cumplir con el pueblo. Seguimos con Vera a su manera. Proseguimos desde los estudios de la FM Group en Guayaquil tratando el caso de Yesenia Huamaní. Destitución o conspiración, ya va quedando clara, si no ha sido todavía suficientemente claro lo que hemos dicho, la respuesta. ¿Usted viaja mañana a Quito temprano? ¿Va a hacer cabildeo para ver si logra cambiar algunos votos? No, Carlos. ¿No? No, porque esto es un tema de sensatez de los legisladores, no de pedirles que voten conforme uno quiere, sino más bien que lo hagan porque ellos han revisado la denuncia y ven específicamente que si hay o no causales. Ya, como el presidente Saquicela, al parecer va a ser permanente, le corresponde nombrar primer vicepresidente y segunda vicepresidenta a la Asamblea, ¿se le destituyan a usted entonces? Bueno, primero que ahí no se respetó la sucesión, porque el vicepresidente subió a ser presidente, teníamos que hacer, justamente yo también tenía que subir, pero no le convenía. Tenía que ser primera, claro. Pero no le convenía a la nueva mayoría, entonces no quisieron respetar eso, nosotros no defendimos porque aquí no se trata de defender tampoco de esa manera los espacios, sino más bien, ya que esta nueva mayoría, si tanto quiere los espacios, que lo cojan, que lo tomen. ¿Por qué, Carlos? Porque nosotros les incomodamos a ellos, no vamos a permitir
seguir una agenda trazada que ellos lo tienen. Y de la misma manera, a nosotros nos incomoda estar en una nueva mayoría que no tiene los mismos intereses nuestros. El presidente debería agradecerles a dos bloques principalmente el no haber sido destituido, a ustedes y a los socialcristianos. Porque nuestro accionar, Carlos, más allá de los nombres o de quién esté en el Ejecutivo, va a ser siempre coherente. Hemos defendido la democracia, hemos defendido la institucionalidad y en eso nos vamos a mantener. Pero eso no les gusta a muchos, pues. Hubieran querido que estemos del otro lado y hasta el último... Mireya, ¿cómo se llama la presidenta de la Comisión de lo Económico? Mireya Pazmiño. Sí, ella es. Bueno, en la comisión pluripartidista, cuando acudimos a la audiencia, un legislador le dijo que difícilmente esta comisión va a ser imparcial porque había una legisladora que le interesaba la vicepresidencia y una de ellas era Mireya Pazmiño, pero en el pasillo se dicen muchas cosas, entendemos que podría ir Marcelo Holguín, del correísmo, la primera vicepresidencia, entre muchas otras legisladoras que me imagino están muy interesadas y desesperadas por asumir este espacio. Usted no, felizmente. Marilisa, corresponde concluir con las 5 preguntas finales que se han vuelto ya célebres. Adelante. Yesenia, ¿en la Asamblea manda el correísmo, sí o no? En este momento manda el correísmo, sí. ¿La nueva mayoría va tras cercar a Lasso, sí o no? Sabemos que sí. ¿Se arrepiente de haber sugerido consultar a la Corte Constitucional si la Asamblea podía derogar una ley, sí o no? Nunca me arrepentiría porque nuestras acciones fueron legales y constitucionales. ¿La izquierda democrática se ha roto porque su director Guillermo Herrera los empuja contra el gobierno, sí o no? No. ¿El acuerdo gobierno-Pachacutic-ID se rompió porque el Ejecutivo incumplió lo ofrecido, sí o no? Izquierda Democrática no ha roto con Pachacutic, más bien vamos a buscar alguna línea de fortalecer y tener una agenda conjunta. Muchas gracias. Esto último averiguaba más claramente si ustedes han perdido el apoyo del gobierno porque el gobierno incumplió lo que yo le mencionaba hace un rato en esa reunión y en general en la campaña con ustedes. ¿Sienten que incumplió? Por supuesto, y nosotros le hemos exigido al gobierno nacional, Carlos, a que dé respuestas. Miren lo que acabamos de pasar como país, un paro nacional. Nosotros hemos manifestado nuestro apoyo, por supuesto, una protesta social, pero que sea libre de violencia y a la vez exigir al gobierno nacional que dé respuestas no solamente a los 10 puntos, Carlos, a muchos más que tiene que responder para los ciudadanos, pero la Asamblea Nacional debe hacerlo tiene que también mientras dialoga con los indígenas o esperar que ese proceso termine y empezar a atender demandas de otros sectores. Sí, como Izquierda Democrática nosotros vamos a apoyar el diálogo que está actualmente, pero también vamos desde la Asamblea Nacional, ojalá, a unir a varios sectores para justamente trabajar en los proyectos prioritarios del país. El día de mañana el presidente puede puede presentar otro proyecto en la Asamblea. Vamos a esperar que lo presente, Carlos, o mejor nos unimos con los diferentes sectores para desde este momento empezar a realizar mesas técnicas de las propuestas que tenemos ya en mente. Mil gracias por acompañarnos en vivo. Gracias, Carlos. Y una destitución con honor es mejor que una función con vergüenza. La Asamblea está a punto de una nueva atrocidad mañana. Aquí se ha explicado por qué. Y no hay manera de corregir aquello, salvo la que está en manos del Ejecutivo y que él no quiere ejecutar, a menos que lleguen a atentar contra su estabilidad, que considera a la vez la estabilidad de la democracia. Pero la razón de fondo es otra, no solo que apostar por la muerte cruzada crearía inestabilidad económica, como decían hace 2 o 3 meses, e interrumpiría el proceso de reactivación. Ya ven que eso ocurrió porque a tiempo no supieron leer las advertencias y desactivar las alarmas que, escudadas en una protesta social legítima, iban a permitir a los golpistas, a los terroristas y a los vándalos poner al país en estado de sitio o sitiar al Ecuador y secuestrar al presidente hasta el extremo de que tuvo que pagar, y en buena hora dije yo, el rescate. Es decir, el gobierno no da señales de rectificar y malentiende lo que se le dice. Hoy el jefe de Estado dijo, para la experiencia que me reclaman tener, que es esa de vender hospitales, prefiero no tener experiencia. ¿Y quién ha dicho que vende hospitales? ¿Y quién ha dicho que queremos, en mi caso, cuando yo he reclamado que si no la tienen experiencia, busquen a quienes la tienen, que acudan a esa clase de experiencias? Si votamos usted, señor presidente, fue por todo lo contrario, pues. Entonces no podemos estar proponiendo eso. Y luego se jacta de que prefiere estar solo a mal acompañado. Por supuesto.
¿Y quién le ha dicho a usted que esté con malas compañías? ¿O no puede procurarse buenas y solo sigue encontrando correístas para nombrar por todas partes? Como el nuevo ministro de Salud, que fui viceministro de una ministra de Salud, correísta, en quien usted sigue insistiendo, condecórela más veces si quiere, a pesar de que no entendió que vivíamos una situación de emergencia en salud en los hospitales. Y eso fue uno de los elementos que dio el pretexto para el estallido social. O sea, ¿hasta cuándo el gobierno hace las lecturas equivocadas y siguen en la nube rosada o en la nube de creo? ¿Hasta cuándo tenemos que pagar el precio de esa incomprensión, de esa soberbia, de ese malentendido, de esa distancia? ¿Hasta cuando las cosas sean indetenibles? Bueno, tienen 90 días para llegar a abrir caminos con uno de los sectores que deben ser sus interlocutores en el Ecuador. Mientras transcurren esos 90 días, sigan interactuando con el resto de sectores que merecen también su atención. O no pueden caminar y masticar chicle al mismo tiempo. O se van a resentir los señores indígenas porque también hablan con los exportadores y hablan con los bananeros y hablan con los floricultores y hablan con otras organizaciones. ¿Quién manda en este país? ¿El señor Issa, que pone las condiciones? Que si me siguen diciendo lo que dicen, veremos qué hacemos. Cuando fueron él y sus secuaces quienes abrieron el camino para que los narcotraficantes hagan lo que hicieron, como el ataque a un convoy militar. Y se van a resentir porque les digan eso. Yo lo seguiré diciendo, sépanlo, alto y claro. Yo no me rindo. María Elisa. Mañana tendremos aquí la mecánica y proceso de negociación en las mesas técnicas, concentradas en el primer gran tema que se enfrentarán, el subsidio a los combustibles. Les esperamos a las 22 horas, como es usual, a media semana les acompañará María Clara Triviño y conmigo nos veremos muy pronto nuevamente. Que tengan una muy buena noche. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. El momento es ahora. Telconet Latam. Su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia.